Itinerario Oviedo, Gijón y Áviles, España. Que comer, cachopo y croquetas de Oricios. Donde comer, restaurante Viator, alojado en el Hotel Enclave de las Caldas Villa Termal. Platos tradicionales elaborados con toques modernos. Secreto a voces, un restaurante desenfadado, donde cenar picando alguno de los platos de su carta interactiva, elegidos con una tablet que hace las funciones de carta. La corte de Pelayo, pedir el gigante cachopo y las croquetas de Oricios. Las sidrerías, la calle Gascona, raciones típicas asturianas maridadas con culines de sidra, recorriendo la calle de Itinerario. Día un sábado 22 de junio 2019. Gran Hotel España Tirán. Desde el aeropuerto de Asturias al centro 50 kilómetros 040. En Oviedo, la capital del Principado de Asturias, casi todo se encuentra concentrado en un centro peatonal donde orientarse es muy sencillo. Una peatonalización realizada en los años 80, y que fue un punto de inflexión en el crecimiento de la ciudad. Se puede decir que Oviedo tiene dos centros diferenciados, el casco histórico medieval, que se encuentra alrededor de la catedral y que en la época se hallaba en el interior de la muralla, y el comercial y más modernista, cuyos ejes principales son la calle Uría y las vías adyacentes, mucho más anchas y lujosas que en la parte histórica, una Santa María del Naranco martes a 9:30 h. a. 13:0 y de 15:30 a 19:0 h. Domingo y 9:30 a 13:0 h euros 3 y lunes gratis. Uno de los vestigios mejor conservados del prerrománico y la construcción más emblemática del arte asturiano. Se encuentra a 4 kilómetros de Oviedo y data del siglo IX. Fue una construcción innovadora, al ser el primer palacio que se edificó en altura. Consta de dos plantas, la superior con dos miradores a los lados y la inferior donde se alojaba la cripta. Es una virguería arquitectónica que debido a sus perfectas proporciones y armonía, hacen que sea estéticamente perfecto. Destacan las esculturas en piedra y las columnas sogueadas, siempre presentes en el prerrománico asturiano. Es el único palacio medieval que se conserva de la época. Ha llegado a nuestros días gracias a la reconversión en iglesia en el siglo XII, cuando se trasladó aquí el altar de San Miguel de Lillo tras el derrumbe de esta. San Miguel de Lillo, consagrada en el año 848, era la iglesia palatina de Santa María del Naranco, se construyó al mismo tiempo que Santa María del Naranco. No se conserva íntegra, puesto que se cimentó sobre un terreno inestable. A los 200 años de vida, colapsó a causa de un movimiento de terreno, perdiéndose 2/3 partes. En el siglo XII, se llevó a cabo su reconstrucción, cerrando el templo con las piedras originales. Actualmente se siguen haciendo tareas de rehabilitación. Se cree que, en origen, la iglesia tenía unos 17 metros de longitud. Una iglesia demasiado castigada por las condiciones del suelo y del clima, una resistencia que acentúa más su encanto, si cabe. El mimo y cuidado con el que se está restaurando es un síntoma claro de su tremenda importancia histórica. A pesar de que no se pueden hacer fotos en el interior, merece la pena descubrir las primeras representaciones de figuras humanas en frescos de arte asturiano. Tanto Santa María del Naranco como San Miguel de Lillo son dos imprescindibles que ver en Oviedo. Desde el hotel, caminamos hacia la 3, la plaza de Alfonso II, el casto plaza de la catedral, una plaza ganada para el pueblo donde antes se ubicaba una manzana de edificios, que fueron demolidos. Se encuentra rodeada de nobles edificios, como los palacios de Valdecarzana con su hermoso escudo de armas y el Palacio Camposagrado, actualmente la sede del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, la capilla de Nuestra Señora de la Esperanza Valesquida, o las casas de los Llanes y de la Rúa, siendo este último el edificio civil más antiguo de Oviedo, debido a que se salvó del fatídico incendio que asoló la ciudad en 1521. Enfrente de la casa de la Rúa, se encuentra la escultura de la Regenta, popular novela de Leopoldo Alas Clarín. Dos Iglesia de San Julián de los Prados es otra huella del prerrománico asturiano, aunque esta es considerada la más antigua y de mayor tamaño de toda España. Artísticamente, sobresale por su tremenda decoración pictórica del interior. Todo el que lo visita, se queda maravillado, no solo de las pinturas, sino que también de sus dimensiones y luminosidad. Desde el hotel, caminamos hacia la 3. La plaza de Alfonso II, el casto plaza de la catedral, una plaza ganada para el pueblo donde antes se ubicaba una manzana de edificios, que fueron demolidos. Se encuentra rodeada de nobles edificios, como los palacios de Valdecarzana con su hermoso escudo de armas y el Palacio Camposagrado, actualmente la sede del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, la capilla de Nuestra Señora de la Esperanza Valesquida, o las casas de los Llanes y de la Rúa, siendo este último el edificio civil más antiguo de Oviedo, debido a que se salvó del fatídico incendio que asoló la ciudad en 1521.
Enfrente de la Casa de la Rúa, se encuentra la escultura de la Regenta, popular novela de Leopoldo Alas, Clarín. En el antiguo Palacio del Arde se sitúa el Museo de Bellas Artes de Asturias desde 1980. Un museo vivo, al que han llegado de forma constante obras de gran importancia desde el siglo XIV al XXI. Por poner algunos ejemplos, aquí está representado el primer retrato de un asturiano, existe un apostolado del Greco, obras de Carreño Miranda, Zurbarán, Dalí, Picasso, Goya, toda una sorpresa que ver en Oviedo. Pero si hay un edificio que ensombrece al resto, ese es la Catedral de San Salvador Luavi 10, 13, 16, 19, Sasta 17 y 2 cerrado Euros 7 iglesia y Euros 5 cripta. Fue, junto a la de Santiago de Compostela, el centro de peregrinaje más importante durante la Edad Media. La principal razón era que, como parte del complejo catedralicio, se halla la Cámara Santa, compuesta por dos niveles. En la parte superior, en la conocida como Capilla de San Miguel, se encuentra el Arca Santa, con importantes reliquias traídas por inmigrantes cristianos provenientes del Al-Ándalus, así como la Cruz de los Ángeles, símbolo de Oviedo, o la Cruz de la Victoria, símbolo de Asturias. No pierdas detalle del columnado con representaciones del apostolado. Y en la parte inferior de la Cámara Santa se encuentra la cripta de Santa Leocadia, donde descansan los restos de los santos mártires cordobeses Eulogio y Leocricia. Antes de entrar a la catedral desde la plaza de Alfonso II, el Casto, no dejes de observar las puertas de madera de nogal que representan la advocación de la catedral, la imagen de El Salvador y Santa Eulalia de Mérida. En su interior, llama la atención la ausencia de coro, dotándola de un aire más europeo. Saliendo de la catedral por la travesía de Santa Bárbara, donde podemos ver la torre vieja de San Salvador, que servía de protección de la Cámara Santa, se llega a la 4 Plaza decorada del Obispo, protagonista en la Regenta, y en la que destaca el Palacio Arzobispal. Desde el balcón del claustro catedralizo que da a la plaza se declaró la Guerra de la Independencia contra el ejército francés. Atrás nos quedó el Museo Arqueológico de Asturias, se encuentra ubicado en el antiguo monasterio de San Vicente, donde además del museo, podrás visitar su claustro. Es un museo interactivo y un recorrido por la historia desde el periodo magdaleniense, con restos de los primeros habitantes, pasando a la época de la romanización y terminando en el Reino de Asturias. Sin duda, un museo imprescindible que ver en Oviedo. La calle Mon, quiero destacar esta calle, no solo por ser una de las calles principales del centro histórico, o en la actualidad la zona nocturna preferida por los más jóvenes, sino porque aquí se encuentra la tienda Sabiniano Clemente, regentada en la actualidad por su hija, Fina, de 90 años, la cual no se quiere jubilar. Una tienda de 114 años que rebosa entusiasmo, cariño, amabilidad asturiana y mucha pasión. No dejes de entrar y comprar sus deliciosas galletas, si es que te deja pagarlas. La Plaza del Paraguas es la plaza donde se encuentra un gigante paraguas. En esta plaza se organizan conciertos que organizan los hosteleros de la zona. Los domingos suele haber actividades de danza y baile tradicional. Vamos a la 5 Plaza Tras Corrales, uno de los lugares imprescindibles que ver en Oviedo. Colorida, tranquila y con varias esculturas relevantes. En el centro, la lechera, figura del pasado que se encargaba de repartir leche por las casas. Acompañando a la lechera, se encuentra la burra, razón por la que los ovetenses la conocen como la Plaza de la Burra, aunque los antiguos corrales de los coloridos edificios que la rodean le dan su nombre oficial. Y accediendo desde la calle Sol nos encontramos con dos esculturas más, el vendedor de pescado y la pescadera, que hacen referencia al antiguo mercado de pescado que preside la plaza. Una de las mejores representaciones que quedan de la muralla se encuentra en la calle del Peso, que comienza en la misma plaza de la Constitución, y debe su nombre a que era la calle donde se pesaban las mercancías que llegaban antes de introducirlas dentro de la muralla. Seguimos hacia la Plaza de la Constitución, donde destaca la iglesia San Isidoro, el Real, fue de los jesuitas, con vocación a San Seis Matías y a San Isidoro. El colegio de jesuitas se encontraba adosado al templo hasta que estos fueron expulsados. Al igual que la catedral, a pesar de estar previstas dos torres, tiene una sola debido a la penuria económica de aquel momento. Su fachada neoclásico barroco fue restaurada y limpiada, una limpieza que puso al descubierto escritos tan curiosos como prohibido jugar a la pelota, posiblemente originario de los tiempos del colegio jesuita, y el edificio del ayuntamiento. Como dijimos, Oviedo fue una ciudad amurallada, y se cree que el ayuntamiento está construido sobre ella. El arco que da a la calle Cima de Villa simboliza una de las puertas de la muralla que daba acceso a miles de peregrinos que de camino a Santiago de Compostela, pasaban por Oviedo para venerar a San Salvador.
No podemos continuar por un lugar mejor el paseo por el casco histórico que por aquel que lleva latiendo desde el siglo XVI, el Fontán que iremos el domingo porque está el rastro. Volvemos por la calle Cima de Villa, y luego rumbo hacia la calle Gascona, raciones típicas asturianas maridadas con culines de sidra, recorriendo la calle de las sidrerías, la calle Gascona. Itinerario día 2 domingo 23 de junio 2019. No podemos comenzar por un lugar mejor el paseo por el casco histórico que por aquel que lleva latiendo desde el siglo XVI, el Fontán, nombre que le viene de años atrás cuando toda la zona era una laguna natural. Fontán en lengua asturiana significa fuente o manantial. El Fontán lleva siglos acogiendo a vendedores venidos de todo el Principado, dando origen a un mercado que aún se sigue celebrando. Tras la decisión de disecar la laguna en el siglo XVIII, la plaza del Fontán fue una solución para el mercado. El mal estado de la plaza y la necesidad de un espacio cerrado que protegiera de las inclemencias, propició la creación del actual mercado, el Fontán, un mercado de abastos construido entre los siglos XIX y XX en hierro. En la actualidad, vendedores de la zona rural siguen acudiendo a vender sus productos cada jueves y sábado, celebrándose los domingos el rastro. La construcción del mercado no impidió que la actividad ambulante de las calles colindantes la plaza Daoiz y Velarde continuase. En esta plaza se encuentra el Caño del Fontán que data de 1657. La plaza del Fontán fue sometida a una severa rehabilitación, siendo ahora un espacio coqueto y colorido. Producto del hermanamiento entre Oviedo y Torrevieja, encontramos en esta plaza una copia de la escultura alicantina, la bella Lola que, sentada en un banco y mirando al mar, espera la llegada de los barcos. Siempre el mercado, siempre el Fontán, gritan las paredes del barrio. El mercado El Fontán acaba en la Plaza de la Constitución. La Universidad de Oviedo fue fundada por el arzobispo Fernando Valdés Salas en 1608. Comenzó con apenas 25 estudiantes. Quedan dos salas importantes, el Paraninfo y la Capilla de Santa Catalina. Se impartió derecho hasta los años 80. La Universidad de Oviedo sufrió mucho durante la Revolución de los Mineros de 1934. Aún se pueden apreciar restos de balas en sus paredes. Aquí impartió clase grandes maestros, como el padre Feijóo y Clarín. El centro del Oviedo comercial, saliéndonos del Oviedo medieval, nos encontramos ese Oviedo señorial y lujoso, donde la plaza de Escandalera, es su máximo exponente. Los edificios modernistas, que la rodean, nos trasladan a la Gran Vía de Madrid. Edificios, como la Casa Conde del año 1904, la sede central de Cajastur con un reloj que marca las horas al ritmo de Asturias patria querida. En el centro de la plaza se encuentra otra escultura de renombre, la Maternidad, una gorda del escultor colombiano Fernando Botero. Oviedo y la música siempre han ido de la mano. El Auditorio 4 Príncipe Felipe o el Teatro Campo Amor son un ejemplo de ello. Este último es conocido por ser la sede de entrega de los premios Princesa de Asturias. Durante todo el año tiene una extensa programación cultural, con una temporada de ópera, la segunda más antigua de España después del Liceo y de Zarzuela, la segunda programación más importante de España después del Teatro de la Zarzuela de Madrid. Su primera inauguración fue en 1892, tras 10 años de construcción. En la Revolución del 34 y en la posterior Guerra Civil, fue muy castigado, manteniendo en pie solo la fachada. Tras la guerra, se reconstruyó con un estilo más austero y sencillo, volviéndose a inaugurar en 1948. En verano, se realizan visitas teatralizadas. Momento en el que podrás apreciar la lámpara central de 900 kilos y 6 metros de diámetro, o la obra de arte de la sala de recepción, titulada El Guernica del Consumo. Con la peatonalización de Oviedo en los años 80, se comenzaron a colocar esculturas significativas por toda la ciudad. Hay más de 125 en Oviedo, un auténtico museo a pie de calle. A las ya citadas como la Lechera, la Pescadera, la Regenta, la Bella Lola existen otras más populares como la del premiado Príncipe de Asturias de las Artes, Bode Allen, en la calle Milicias Nacionales, la de Mafalda, en el campo de San Francisco, en homenaje al también premiado Quino, creador de la famosa Mafalda de Buenos Aires, otras como El Viajero, El Regreso de Williams B. Arrensberg en la Plaza Porlier, donde está la sede del BBVA. Ideal para tomar un vermut, la coloquialmente llamada, como el culo, oficialmente Culis Monumentalibus, cerca del Teatro Campo Amor, o la estatua de Rufo, el perro callejero de Oviedo que cuidaban entre todos y que siempre estaba presente en los momentos más relevantes de la ciudad, en la confluencia de las calles Uría y Doctor Casal, y así hasta más de 125 esculturas, todas con una simbología especial. 5. Campo de San Francisco. Toda gran ciudad tiene un gran parque,
aunque a donde comer o caerite bar, el protagonista es el té. La cocina de la Laboral, terraza exterior, tu plato de verduras y carnes a la brasa. Zascandil restaurante bar, comida típica asturiana y pescados de la zona. Tapas, raciones abundantes y con precios ajustados, y variedad de cócteles. Casa Trabanco, especialistas en sidra, la cuadra de Antón, con vistas al mar, con cocina tradicional, restaurante Auga, cocina vanguardista, con estrella Michelin y soles, bar Varsovia, imprescindible zona de la Plaza Monte Piedad, tapas y pinchos. Un obetense no le gusta que se le diga parque, porque es el campo. Se encuentra en uno de los laterales de la Plaza de la Escandalera. Es el espacio de la ciudad preferido por muchos locales. Además de la famosa Mafalda, en su interior se distinguen varios paseos y avenidas, el Paseo de los Álamos, el Paseo del Bombe, el Paseo de José Cuesta, la Avenida Italia o la Avenida Alemania, entre otras. 6. Palacio de Exposiciones y Congresos, Ciudad de Oviedo, una obra de Santiago Calatrava. Se localiza en los antiguos terrenos del campo de fútbol Carlos Tartiere. Un edificio no exento de polémica y que genera diversidad de opiniones, como todas las obras del arquitecto valenciano. Dota a la ciudad de un toque moderno, cualidad que casa a la perfección con la ciudad de Oviedo. Es el centro neurálgico de los congresos nacionales e internacionales celebrados en la capital del Principado. Itinerario día 3, lunes 24 de junio 2019, Gijón a 35 km de Oviedo. Que comer: fabada, cachopo. Tour de la sidra rodaballo de costa con salicornia, ajetes y limón verde. Lechazo, soja y morro de ternera. Fresas, chocolate y jengibre. Quizás Gijón no tiene un casco histórico tan llamativo como los de Oviedo o Avilés, pero desprende una actitud y personalidad que cautiva a todo el que la visita. Una ciudad joven que demuestra sus valores con detalles como, por ejemplo, ser considerada un destino dog-friendly, sin olvidarnos del rollo surfero que se respira en la ciudad. El acceso de animales en las playas de Gijón / Sixón está permitido. En la playa de San Lorenzo entre las escaleras 2, 8, del 1 de octubre al 30 de abril, y en la playa de El Rinconín, también conocida como el Cervigón, durante todo el año. Ninguna limitación afecta a los perros guía o lazarillos. También, en Gijón, es posible ir de tapas con tu perro. Son muchos los establecimientos que lo permiten. Uno de los imprescindibles que ver en Gijón es sin duda, la una playa de San Lorenzo, gran icono de la ciudad, con su saludable paseo marítimo, Paseo del Muro. La playa de San Lorenzo se extiende a lo largo de 1550 m de longitud, comenzando desde la escalera número 0 hasta la número 16, en la desembocadura del río Piles, y prolongándose aún más hasta el Mayán de tierra. La zona entre las escaleras 8 y 10 es donde se reúnen los surferos. El deporte preferido de cualquier gijonés, además del surf, es caminar a lo largo del Paseo del Muro. Un paseo marítimo que transcurre paralelo a la playa de San Lorenzo y que continúa hasta el Parque del Cabo de San Lorenzo, en la zona de la Providencia. La longitud total es de 5.750 metros. En pleno paseo marítimo se encuentra este monumento tan querido por los lugareños. De todas las escaleras que dan acceso a la playa, la más famosa es la Dos Escalerona. Gijoneses y foráneos la toman como punto de encuentro a la hora de reunirse en el paseo, o como punto de partida. Destaca por poseer un termómetro, barómetro y medidor de mareas, además de 3 relojes cuadrados y un mástil que iza la bandera de la ciudad. Su diseño nos hace viajar en un transatlántico. Dirigiéndonos desde la Escalerona hacia la iglesia de San Pedro Apóstol Mayor, se encuentra mirando hacia el mar un pequeño edificio que llamará tu atención por su bella fachada. Es 3, la antigua pescadería La Plaza del Pescado, diseñado por Miguel García de la Cruz en 1928. Abrió sus puertas en marzo de 1930. Son muchas las historias que guarda este mercado del mar. Fue cerrado en 1991 para convertirse en dependencias municipales para trámites administrativos. Una de las plazas más bonitas que tienes que ver en Gijón es la Plaza Mayor, con su ayuntamiento presidiéndola. Una plaza que al caer el mediodía y la noche se llena de vida, rodeada de múltiples bares y sidrerías donde poder probar la gastronomía propia de la tierra. Termas romanas de Campo Valdés, situadas en el Campo Valdés, junto a la iglesia de San Pedro Apóstol. Un vestigio de época romana que se descubrió de forma accidental tras unas obras de alcantarillado realizadas en 1903, aunque las termas datan del siglo I, uno de los yacimientos más importantes del norte de España que fue ocultado durante décadas. No fue hasta 1990 que se inició la excavación definitiva. El actual museo se inauguró en 1995. La visita comienza con un vídeo introductorio de la función histórica de la termas y cómo era su funcionamiento.
Durante el recorrido, también puedes leer paneles informativos, donde se explica el significado de las termas en el mundo romano, así como imágenes de su descubrimiento y rehabilitación. A través de una pasarela, realizas una visita por las diferentes dependencias de las antiguas termas, con luces de colores que tratan de ambientar las zonas frías y calientes. Durante este recorrido, también puedes observar otros restos que se hallaron en las excavaciones, restos de pinturas murales, un sarcófago medieval, fragmentos de muralla, objetos cerámicos hasta llegar al esqueleto de un ciudadano anónimo, cuya identidad aún no se sabe con exactitud. Los domingos, la visita es gratuita. La cuatro iglesia de San Pedro Apóstol Mayor fue reconstruida entre los años 1945 y 1955. Se encuentra en el Campo Valdés, en uno de los extremos de la playa de San Lorenzo. A nuestro parecer, el símbolo más representativo de la ciudad, pero sobre todo de la playa de San Lorenzo, haciendo, además, las delicias de todos los turistas y fotógrafos que ansían su mejor foto. Si el día lo permite y hay un cielo animado, aprovechan el amanecer o atardecer para capturar cómo las olas rompen sobre el paseo, con la iglesia en segundo plano. Anécdotas de antaño, no solo hay que centrarse en lugares que ver en Gijón, también hay historias que escuchar. En los siglos XVI y XVII, cuando por la tarde subía mucho la marea, los pescadores venían a la atalaya a secar las redes y a ver las ballenas desde la capilla de Santa Catalina. Cuando un atalayero divisaba una ballena, prendía una hoguera y tocaba la campana, entonces toda la gente marinera iba por los botes y salían en busca de su ansiada presa. Las ballenas francas cantábricas se extinguieron con la pesca furtiva. La última ballena varó en estas aguas en la zona del Piles en 1895. Fue el espectáculo de esa semana, hubo grandes colas para verla de cerca. Es por esto que en Gijón, cuando alguien molesta y se está cansado de él, se le dice, vete a ver la ballena. El Cerro de Santa Catalina es un espacio al aire libre idóneo para dar un paseo y divisar una panorámica espectacular de la ciudad y del mar Cantábrico. El cerro es una atalaya desde donde se domina toda la bahía. Una situación estratégica que fue usada históricamente con fines militares. El punto más reconocible del cerro es una enorme escultura de hormigón, creada en el año 6990 por el artista vasco Eduardo Chillida, y llamado Elogio del Horizonte. Este monumento parece abrazar el mar y el cielo, además de dar la bienvenida a los marineros. Para poder comprender su enorme valía debes introducirte dentro del mismo y cerrar los ojos. Podrás escuchar las olas del mar tan cerca que te trasladarás a lo más profundo de las aguas cantábricas. Del siglo XVII quedan vestigios, como la Casa del Espiéces o Fuerte Viejo, cuya función era defender la península de Santa Catalina de los ataques de los piratas y corsarios, y la Batería de Santa Catalina, dos cañones orientados hacia el mar. En lo alto del cerro, también encontrarás muros, túneles y búnkers construidos en el siglo XX. Cimavilla es uno de los barrios más queridos y antiguos de Gijón. Un antiguo barrio pescadero que sigue conservando el encanto de antaño. A los nacidos en Cimavilla se les conoce con el sobrenombre de playos. No es de extrañar que este fuera el lugar en el que decidieron asentarse los romanos en la ciudad. Cimavilla fue testigo de la creación del puerto y del nacimiento y la obra de Jovellanos. A lo largo de la historia, fueron ocupando este barrio pescadores, cigarreras, militares y artesanos. Caminar por las calles del barrio alto de Gijón, entre las casas de colorines, madera y piedra, nos recuerda pasear por Noruega. Un barrio con un ambiente y una atmósfera que encandila a cualquiera que lo visita y que debe de ser uno de los imprescindibles que ver en Gijón. La Ocho Cuesta, el Cholo, es otro de los lugares que tienes que ver en Gijón, o mejor dicho disfrutar, sobre todo, si hace buen tiempo. El verdadero nombre de esta calle empedrada y en cuesta, es Calle Tránsito de las Ballenas. Recibió el sobrenombre del Cholo, por los emigrantes que venían de América. Es muy popular y uno de los lugares más concurridos por los playos, los que viven y han nacido en Cimavilla, gijoneses y visitantes, sobre todo en verano o cuando salen los rayos del sol. La gente aprovecha para sentarse en la acera y tomar unas botellinas de sidra, pipas o un esparroche sardinas. En Cimavilla, sobresale entre sus edificios la 9 Torre del Reloj, construida sobre la base de una antigua torre romana. Fue una cárcel perteneciente al Partido Judicial de Gijón hasta principios del siglo XX. Se reconstruyó en el año 1995. Muy cerca, tiene la antigua entrada romana a la ciudad. Podrás ver restos de la extinta muralla romana. Actualmente la torre es sede del Archivo Municipal de Gijón. Cimavilla tuvo gran importancia, de hecho el primer ayuntamiento de Gijón estuvo en Cimavilla, pero con la migración al ensanche, el barrio quedó vacío.
En la década de 1920, se asentó en Cimavilla, el primer chino que llegó a Asturias. Ahí montó su hogar y su negocio, que adoptó el nombre de la Casa del Chino. Entre otras muchas cosas, hizo famosa la leche de pantera en Gijón, y gracias a él empezó una bonita tradición en el barrio, la de decorar durante las fiestas todas las calles con farolillos, que derivó en temáticas marineras como redes de pescadores, medusas hechas con vasos de plástico, centollos gigantes. El 10 Palacio Revillagigedo o Palacio de San Esteban de Mar del Natahoyo. Se encuentra en la plaza del Marqués de San Esteban, y data del siglo XVIII, siglo en el que se encontraba en auge la arquitectura palaciega asturiana. En 1991, junto con la Colegiata de San Juan Bautista, se convirtió en Centro Internacional de Arte, y acoge numerosas exposiciones de arte contemporáneo. Se ha convertido en un gran espacio cultural para la ciudad. El Árbol de la Sidra, en el verano de 2003, aprovechando que se celebraba la fiesta de la sidra natural, Gijón se sumó a promover el reciclaje, levantando un nuevo monumento, el Árbol de la Vida, realizado con 3.200 botellas de vidrio verde colocadas del revés, simulando las hojas verdes de un árbol. Está compuesto por unas 8 toneladas de peso que equivalen al consumo de vidrio anual de 100 familias. Por las noches, queda iluminado. Es la viva metáfora de la representación visual de cómo es posible conservar los recursos de la naturaleza reutilizando los objetos cotidianos. Cada vez que reutilizamos algo estamos salvando una parte de la naturaleza, posiblemente un árbol, dice una placa que se encuentra bajo el mismo. Aunque no le encontremos un atractivo especial, más que la típica foto, otro de los imprescindibles que ver en Gijón para cualquier visitante son las letronas. Fueron donadas por FEMetal, Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias. Inauguradas en primavera del 2011. Su colocación tuvo mucha controversia, ya que se decía que tapaba las vistas al puerto. Pero a día de hoy se ha convertido en todo un emblema de la ciudad y parada casi obligada de todo aquel que visita Gijón. Es común encontrarse a gente haciendo cola para realizarse una foto con las famosas letras, el puerto y de fondo el barrio de Cimavilla. El 11 Puerto Deportivo de Gijón se encuentra a orillas del barrio de Cimavilla. Es uno de los lugares más transitados de la ciudad, y lugar de paso para llegar a la playa de Poniente o en tu recorrido por el barrio de Cimavilla. Un lugar elegante que ver en Gijón y donde poder tomarte un culín de sidra, observando las embarcaciones. La playa de Poniente es la otra playa urbana de Gijón, mucho menos conocida que la playa de San Lorenzo, y menos atractiva, al encontrarse próxima al puerto. Es común ver en su paseo a gente realizando diferentes deportes, como montar en bici o patines. Paseo Begoña, Teatro Jovellanos y Café de Indurra. 13 Paseo Begoña, así era como lo llamaban los vecinos del lugar debido a que allí se encontraba una capilla del siglo XVII que recibía el mismo nombre. Es uno de los paseos más representativos de Gijón. Nació en el año 1868, y pronto se convirtió en una de las principales arterias de la ciudad. En 1886 fue el primer lugar de Gijón que dispuso de luz eléctrica. Este paseo alberga el Teatro Jovellanos y el Café de Indurra, el más antiguo de Gijón, y la parroquia de San Lorenzo. Otros de los lugares más interesantes, el 14 y curiosos que hay que ver en Gijón, es Museo del Pueblo de Asturias. Para saber dónde se encuentra situado, solo tienes que tomar como referencia el estadio de fútbol de la ciudad, el Molinón. Una visita fundamental, para entender los momentos más importantes de Asturias y los cambios que ha ido sufriendo Gijón a lo largo de su historia. El museo nos da la bienvenida con 2 tipos de casonas rurales típicas asturianas, que nos hablan de la sociedad de los dueños de la tierra. La primera de las casas alberga una fototeca, archivo histórico y exposiciones temporales. La Casa de los Valdés es del siglo XVII y fue trasladada al museo en los años 70 desde Candás. Podemos ver diferentes edificaciones típicas de Asturias que se usaban para almacenaje, como una panera y un hórreo, cuyas diferencias son la época en la que se desarrollaron cada una. Y, además, hay un lagar para aprender dónde y cómo se produce la sidra. Otra de las dependencias del museo que llama mucho la atención es la del Museo de la Gaita. Jardín Botánico Atlántico, cerca del ala laboral, se encuentra este pequeño pulmón de la ciudad, una verdadera joya que, si se tiene tiempo, yo que tú lo incluiría en el recorrido de lugares que ver en Gijón. El Jardín Botánico Atlántico es un museo al aire libre de 25.000 hectáreas, con más de 30.000 plantas de 2.500 especies diferentes. El recorrido de la visita guiada por sus diferentes espacios dura alrededor de 2H30, se divide en 4 áreas temáticas y con el Océano Atlántico como nexo de unión entre ellas, entorno cantábrico, con la diversidad floral de la zona, en la que se evidencia la presencia de praderas y matorrales,
factoría vegetal, como su nombre indica. Esta parte del jardín botánico quiere mostrar cómo la tierra es una gran fábrica de naturaleza, que proporciona al hombre materias primas vegetales. Se divide en frutales, huertos, hierbas, y plantas indeseadas. Jardín de la isla, del siglo XIX. Era la finca de retiro de un importante empresario gijonés, don Florencio Valdés, fundador del diario El Comercio y constructor de los primeros cines de Gijón, entre otras actividades. Tenía como pasión la jardinería, y aprovechaba sus viajes de negocios por diferentes países para visitar distintos jardines e ir cogiendo inspiración e ideas para el suyo propio itinerario atlántico. En este punto del jardín, viajarás por los 6 ecosistemas que conviven en la zona atlántica. Hay que destacar la Carballera de Tragamón, un conjunto de robles de más de 500 años. Curiosidades: ¿sabes de dónde proviene el dicho tirar los tejos? Los tejos dicen que son árboles sagrados porque pueden vivir muchos años, hasta incluso 5000 años. Son tóxicos, pero a su vez se utilizan para tratamientos de quimioterapia contra el cáncer de mama. Por ello hay quien lo llama el árbol de la vida y de la muerte. Antiguamente, siempre eran los hombres los que se acercaban a las chicas para conquistarlas, pero se decía que la noche de San Juan era mágica y especial. Ese día, el cortejo lo podían iniciar ellas, cogiendo una ramita de tejo y lanzándosela al chico que les gustaba. 16 Laboral Ciudad de la Cultura. Esta es una de las localizaciones más completas e interesantes que ver en Gijón, y más aún con visita guiada a precio 5 euros, subir al mirador de la Torre 2 euros. En 1945, dado el elevado número de huérfanos de la mina que había en la zona, surgió la idea de construir un orfanato minero. En el 48, su construcción se declaró de urgente ejecución. El artífice de la obra faraónica fue el arquitecto Luis Moya. Él mismo definía su construcción como un universo autárquico que se rige por sus propias y exclusivas normas internas. Es toda una plasmación arquitectónica de una ideología. Por fuera se asemeja a una ciudad medieval amurallada. Y se dice que el arquitecto la construyó, dándole la espalda a la ciudad de Gijón, ya que lo que estaba edificando era una ciudad en sí, en la que los alumnos no necesitarían salir, al disponer de todo lo que fueran a necesitar. La construcción de la Laboral de Gijón obliga al visitante a recorrer todo el edificio. Es una manera de mostrar toda su monumentalidad. Es una mezcla de diferentes estilos: Grecia, Roma, el Renacimiento, neoclasicismo, y representa en sí el orden, la autoridad, la racionalidad. En el año 51, nació el régimen franquista de universidades laborales. El objetivo era dar una formación técnica, moral y patriótica a los hijos de los obreros, y no solo a los de Asturias, sino que también de toda España. Los alumnos entraban con 11, 12 años y salían con 18 años. Así es como la idea inicial de orfanato dio paso a una universidad. Con sus 200.000 m² de extensión, se convirtió en la universidad laboral más grande de toda España, siendo capaz de albergar anualmente una media de 1.100 alumnos. El objetivo era formar mano de obra para la industria creciente de aquella época. La primera promoción de alumnos entró en el año 55. Desde el año 55 al 78 funcionó como universidad laboral, fecha a partir de la cual cambió completamente el funcionamiento de este edificio. Hasta el 2001, solo se utilizaba una pequeña parte del edificio, y el resto fue deteriorándose. Dejó de ser estatal y pasó a manos del Principado de Asturias. Fue entonces cuando comenzó un plan de rehabilitación de espacios. 2007 fue la fecha en la que finalmente comenzó a usarse como espacio cultural. Ver Patio Corintio, copiado del atrio de Vitruvio. El patio central, donde el arquitecto plasmó las dimensiones exactas de la Plaza San Marcos de Venecia, y la fusionó con una plaza mayor castellana. El pabellón del trabajo, donde estaban los talleres. La torre, con más de 130 metros de altura, tiene un mirador donde poder admirar unas vistas maravillosas de Gijón. Centro de Arte y Creación Laboral, un centro de arte contemporáneo que promueve a artistas locales. Oficinas de turismo del Principado de Asturias, lugar donde vivieron los jesuitas y desde donde controlaban a los alumnos que se encontraban en el patio. Detrás de la iglesia se encuentra el pabellón de residencia, donde se asentaban las celdas de los alumnos. Actualmente se han rehabilitado, y a día de hoy hacen las veces de mini pisos para jóvenes, subvencionados por del Ayuntamiento de Gijón. Antiguas cocinas y lavandería que eran atendidas por las monjas clarisas. El antiguo convento de las monjas clarisas. Desde 2001, es la sede de radio y televisión del Principado de Asturias. Antiguamente, existía un hospital atendido por las Siervas de Jesús. Actualmente es la Escuela Universitaria Jovellanos. Teatro Laboral de la Ciudad de la Cultura, donde tiene lugar una programación muy potente durante todo el año.
Para la construcción de la fachada del teatro, Luis Moya se inspiró en el Partenón de Grecia, las puertas del mercado de Mileto y la biblioteca de Celso, en Éfeso. La iglesia fue lo último que se construyó. Además, la obra estuvo estancada a causa de una crisis que aconteció en la época. En las cúpulas exteriores de la iglesia hay pintadas una serie de constelaciones que advierten al visitante que la obra está inacabada. Escanciar sidra en un lagar. Si no sabes qué ver y hacer en Gijón, te recomendamos la visita del Tour de la Sidra, en el lagar de la familia Trabanco. Se encuentra a 10 minutos de Gijón, en la Lavandera, un entorno espectacular donde se mezcla el mar y la montaña y donde el color predominante es el verde. Aprovecha esta visita para conocer el proceso de producción y elaboración de la sidra. Te enseñarán a escanciar sidra, uno de los momentos más cómicos de la visita. Intenta no derramar ni una gota, a ver si lo consigues. Termina en el restaurante, degustando un menú típico asturiano y realizando una cata de todas sus sidras. Para realizar la visita guiada, se recomienda reservar con al menos 2 días de antelación. En el lagar además puedes celebrar una espicha, que no es otra cosa que reunirse un buen grupo de gente y beber directamente del grifo del túnel Espichar. Itinerario día 4 martes 25 de junio 2019 alrededores de Oviedo. Si dispones de algún día más y ya has visitado todo lo que ver en Oviedo, te aconsejamos que te relajes en los alrededores de la ciudad. Las Caldas Villa Termal, un manantial de agua mineral medicinal situado a 1800 metros de profundidad, ha permitido que a tan solo 8 kilómetros de la ciudad de Oviedo exista el único balneario de Asturias. Un complejo, compuesto por varios edificios, el más antiguo del siglo XVIII, en un entorno que ayuda a encontrar la tranquilidad que se busca en un lugar como este. El complejo es el resultado de restaurar el antiguo balneario de Las Caldas, que funcionó desde el año 1776 hasta 2003. Tras varios años de restauración, en el presente, es un centro focalizado en wellness y salud deportiva. Además del centro deportivo y la clínica, cuenta con 4 partes principales a destacar: gran hotel, con una mezcla perfecta entre clásico y moderno. Es una muestra única de la arquitectura balneario del siglo XVIII. Balneario Real, con instalaciones modernas integradas en el clásico edificio del antiguo balneario. Una zona orientada al wellness y bienestar. Hotel Enclave, que abrió sus puertas en 2011, y ofrece una versión más moderna que el Gran Hotel. Centro Ecotermal Aquasana, un espacio que busca el bienestar en contacto siempre con la naturaleza. Su impactante diseño está basado en el Panteón de Agripa. Se encuentra comunicado con el Hotel Enclave. Esta parte está enfocada a tratamientos deportivos. Avilés, a 35 km de Oviedo, donde comer. Vinoteca Sal de Vinos, hay más tradición de vino que de sidra. Brujería Tierra Astura Piñón Bristo excelente, sidrería restaurante, se puede comer dentro de un tonel. Avilés es una villa milenaria. Es la villa más antigua de la costa cantábrica. A día de hoy es la tercera ciudad de Asturias y una de las más avanzadas en cuestión de progreso y cultura. El crecimiento de Avilés se puede resumir en 4 momentos, todos ellos con nombre propio: ensanche medieval, ensanche barroco, ensanche burgués y ensanche industrial. Avilés es una ciudad pequeña, de unos 80.000 habitantes. Todo el casco histórico se camina cómodamente. Hay muchos atractivos que ver en Avilés en un día, aunque puedes emplear más de una jornada y acercarte, por ejemplo, hasta la cercana Salinas, con su museo de anclas y dunas a pie de playa. El casco antiguo de Avilés está declarado como conjunto histórico-artístico. Es una auténtica joya en perfecto estado de rehabilitación y conservación. Durante tu recorrido, vas a gozar de zonas verdes, casas palaciegas, calles soportaladas y empedradas, torreos. Nuestra ruta por el casco viejo de Avilés puede comenzar en la antigua zona de una marismas. El Parque del Muelle fue el resultado de ganar terreno al mar durante el ensanche burgués, y fue considerado el parque de la ciudad hasta la creación del Parque de Ferrera. La desecación de las marismas supuso uno de los grandes hitos del crecimiento de Avilés entre los siglos XIX y XX. En el Parque del Muelle destacan 12 estatuas, entre ellas la afamada foca, toda una leyenda en la ciudad. Pero la que sobresale por encima del resto es el monumento en homenaje a Pedro Menéndez de Avilés, el adelantado de la Florida, fundador de San Agustín de la Florida, el núcleo urbano más antiguo de los Estados Unidos. Pedro Menéndez es uno de los personajes más ilustres de Avilés. Si salimos del parque por la calle, nos encontramos con la Carreño Miranda, escultura de la monstrua. La monstrua fue colocada aquí en homenaje a otro de los personajes más importantes de Avilés, Juan Carreño de Miranda. Pintor de la corte que retrató a Eugenia Martínez Vallejo la monstrua, el más puro estilo de las Meninas, de Velázquez. Si ascendemos por la calle Estación, llegamos al barrio de Sabugo,
el antiguo barrio de pescadores que se encontraba fuera de la ya extinguida muralla de la villa. Destaca su pequeña y vieja iglesia, conocida como Iglesia Vieja de Sabugo. Se encuentra en la Plaza del Carballo, el centro neurálgico del barrio. La construcción de la iglesia se inició en el siglo XIII, terminando en el XIV. Junto a la iglesia se encuentra la Mesa de los Mareantes, mesa donde se reunían los pescadores, patrones y las personas que financiaban las campañas de pesca. Entre los planes de pesca que trataban, se encontraba la captura de ballenas, muy abundantes en la costa cantábrica durante aquellos años. A esta mesa vino Pedro Menéndez a pedir financiación al gremio de los pescadores para ir a las Américas. El 5 y 6 de octubre, se celebra en Avilés una representación histórica de tal hecho. De la Plaza del Carballo nace la calle con más sabor de Avilés, la calle Vances Candamo, con soportales a ambos lados y columnas muy bien conservadas. No podrás dejar de fotografiar esta calle y todo lo que allí sucede. La Iglesia Nueva de Sabugo o de Santo Tomás de Canterbury es el fiel reflejo del crecimiento de la ciudad a finales del siglo XIX y una culminación del ensanche burgués. La iglesia vieja de Sabugo ya no podía acoger a todos sus feligreses, y hubo que construir una nueva, más grande y más moderna. La iglesia se realizó con la ayuda económica de los ciudadanos, muchos de ellos emigrantes a Cuba que habían conseguido hacer fortuna. Saliendo por la calle Florida, se llega a 4, la Plaza del Mercado o de los Hermanos Orbún. Se distingue por su perfecta simetría y las típicas galerías de madera que rodean la plaza características en el norte de España. Al igual que el Parque del Muelle, este espacio fue fruto de desecar las marismas. Aquí se sigue celebrando el Mercadillo de los Lunes, mercadillo que se realiza desde el año 1479. Fue una concesión de los Reyes Católicos a la ciudad de Avilés en compensación por el fatídico incendio que asoló la ciudad. Puedes continuar por el 5 Palacio de Campo Sagrado, un ejemplo de barroco asturiano del siglo XVII. La fachada que da a la plaza de Campo Sagrado es de extrema belleza arquitectónica. En la plaza se encuentra una estatua en honor del pintor Juan Carreño de Miranda, creador de la monstrua. Iglesia de San Antonio de Padua, antiguos padres franciscanos. Por la estrecha calle de San Bernardo se llega a las 6. Iglesia de los padres franciscanos. Su nombre actual es San Antonio de Padua, que fue con anterioridad la parroquia de San Nicolás de Bari. Construida entre los siglos XII y XIII. Esta iglesia pertenece al convento de los franciscanos. Los miembros de la orden residen en un edificio cercano. Conserva algunos capiteles primitivos como el que muestra a Adán y Eva en la escena del pecado original. Aquí se encuentran los restos de Pedro Menéndez de Avilés. También te aconsejamos que visites la capilla funeraria adosada de los Alas, de interés histórico-artístico. Se situaba en extramuros de la ciudadela amurallada, puesto que la orden franciscana solía alejar sus templos de las urbes. Fue una iglesia muy castigada durante la Guerra Civil. Fue ocupada por las fuerzas del Frente Popular, sufriendo grandes daños y pérdidas de obras de arte importantes. Museo de la Historia Urbana de Avilés. Este museo, con 5 años de antigüedad, fue el colofón de un proyecto de recuperación del patrimonio histórico-artístico de la ciudad. Un proyecto que consistió en culminar la transformación de una ciudad industrial a una ciudad de servicios, y donde el turismo y la cultura son los ejes fundamentales en torno a los que pretende girar la ciudad. Nada más entrar al museo, puedes leer su lema: el Museo de Avilés. Avilés es un museo. Este espacio puede ser una buena puerta de entrada para los visitantes, donde entender la ciudad a través de los siglos de historia que se recorren cronológicamente entre sus diferentes plantas. Horario: de martes a viernes de 10:30 a 13:30 y de 16 a 20 sábados de 11 a 13:30 y de 16 a 20 domingos y festivos de 11 a 13:30. Calle La Ferrería, una de las principales vías durante la época medieval. Una calle anclada en el tiempo que aún mantiene los soportales que servían de protección contra la lluvia y el sol a los herreros. El nombre de la calle guarda relación con esta actividad artesanal. Continuando por la calle La Ferrería, y en el cruce con la calle Sol, encontramos el edificio civil más antiguo de Avilés, el 7 Palacio de Valdecarzana, o Casa de las Baragañas, un edificio gótico del siglo XIV. De hecho es el único ejemplo no religioso del gótico en la villa. Paralela a la calle Ferrería, y unidas por la calle Sol, transcurre la calle La Fruta, conocida como Rúa Nueva en el siglo XVII. Fecha en la que tras un incendio y posterior reconstrucción, sumando a que aquí se instalaron puestos de venta de productos de la huerta, su nombre cambió a calle La Fruta. Fue y es una de las calles más importantes que ver en Avilés. La calle La Fruta termina en la 8 Plaza España, o El Parche, como se le conocía, al ser el único suelo adoquinado de la ciudad. El resto de calles eran de arena. Mires a donde mires encontrarás edificios nobles de gran importancia, el Palacio Municipal o Ayuntamiento,
o los barrocos, Casa de García Pumarino y Palacio del Marqués de Ferrera. Desde Plaza España nacen las calles más importantes de Avilés, calles tradiciones, como la Ferrería, San Francisco Galeana, Rivero y otras más comerciales como la Fruta y la Cámara. Saliendo por la calle San Francisco, y a la izquierda de la misma, encontramos uno de los símbolos de Avilés, la 9 Fuente de los Caños de San Francisco. Fue el resultado de la canalización del agua que traían desde la parte alta de la ciudad. Una medida para tratar de paliar el foco de infecciones que suponía llevar el agua por simples cauces al aire libre. De la fuente, surgen 6 cabezas humanas que llevan el agua hasta un pilón que antiguamente usaba el ganado para beber. Esta fuente lleva dando agua a los avilesinos desde el siglo XVII, el Moho de la Piedra da buena cuenta de ello. La plaza, Domingo Álvarez Acebal, es una de las más bonitas de la ciudad. Además de San Nicolás de Bari, en esta plaza se encuentra uno de los mejores ejemplos de las lujosas casas palaciega que se construyeron a principios del siglo XX, el Palacio de Balsera, con funciones de conservatorio municipal de música en la actualidad. La calle Galeana fue construida durante la expansión barroca en el siglo XVII como principal camino hacia Grado, población considerada como la Huerta de Asturias. Es la calle soportalada más grande de Avilés con 252 metros y la única que conserva el doble tipo de suelo, la zona empedrada para el ganado y la gente que llevaba madreñas y la zona lisa para el resto de transeúntes. También llama la atención los pequeños huecos ubicados encima de las puertas de la zona soportalada. Al situarse la vivienda en la parte superior y el ganado en la inferior, estos agujeros servían de mirilla y abertura por donde arrojar las llaves al visitante. En la calle Galeana, además de sus históricos soportales, también hay edificios relevantes como la casa del indiano Arias de la Noceda. Estos edificios, resultado del ensanche burgués, contrastaban con las casas humildes de la zona soportalada. No te pierdas la zona ajardinada de la parte trasera. Al final de la calle Galeana, encontramos un gran hórreo construcción tradicional que sirve de almacenamiento para los productos de la huerta, protegiéndolos de los roedores y humedades en una plaza de ambiente juvenil y familiar, la Plaza Carballedo, nombre que le viene por ser en tiempos pasados una amplia zona boscosa, plagada de robles carballo en asturiano. La plaza fue también la sede de la Feria del Ganado, conservándose aún su abrevadero. Terminamos nuestro paseo por el casco viejo de Avilés al otro lado, del Parque de Ferrera, en la calle Rivero, que fue en su día, Camino Real a Oviedo. Debe su nombre a que, hasta el crecimiento de la ciudad, se encontraba en la ribera de la ría. Antiguamente, era zona de artesanos y hoy es una calle frecuentada por peregrinos, dado que por aquí transcurre el Camino de Santiago de la ciudad. El Parque de Ferrera es el parque más grande y utilizado de Avilés. Vino a sustituir en importancia al Parque del Muelle. Es la zona verde más extensa de la ciudad con 81.000 metros cuadrados. Consta de una zona de pradería y arbolado de estilo inglés y otra zona de setos conocida como Jardín Francés, que es donde Bodhi Allen rodó escenas de su película Vicky Cristina Barcelona. Para llegar desde el centro al 12 Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer, se puede hacer cruzando el río por el puente de San Sebastián, un puente que fue de piedra durante la Edad Media y que posteriormente se construyó en hierro. Aún quedan restos de este viejo puente de hierro para más tarde moverlo unos metros hasta su ubicación actual. Para entender la arquitectura del Centro Niemeyer, hay que conocer a su creador. Oscar Niemeyer nació en 1907 en Río de Janeiro, y muere en 2012, 105 años de numerosas obras, la mayoría en Brasil, su tierra natal, y muchas otras repartidas por el mundo. En todas sus obras, se refleja la obsesión por las curvas, inspirándose en la naturaleza y en el cuerpo de la mujer. Niemeyer fue considerado uno de los arquitectos más prestigiosos, obtuvo numerosos premios a lo largo de su vida. Entre todos ellos, nos vamos a centrar en el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, motivo por el cual dona semejante obra arquitectónica al Principado de Asturias. Fue construido en Avilés por ser la única ciudad de Asturias en cumplir con las exigencias del arquitecto, debe construirse en un amplio espacio abierto al mar. Este centro cumple a la perfección con la norma de espacios amplios y diáfanos que suele caracterizar las obras de Oscar Niemeyer. También la presencia de colores primarios, azul, rojo y amarillo, además del blanco, buscando atraer la luz, algo necesario en Asturias. La cúpula es una montaña de la que nace un río, la pasarela que desemboca en el mar, edificio en forma de ola y un frondoso árbol en medio del edificio de la torre. Se usó como plató para filmar un programa de máster. Es muy interesante ir a la Trecerrula de Avilés, una de las lonjas más importantes de Europa. Es una gozada presenciar en primera persona cómo es el funcionamiento de un sistema de comercialización único entre pescadores, minoristas y mayoristas. Puedes vivir todo el proceso, desde la llegada de los barcos,
la subasta de pescado y la posterior salida para el consumo. La 14 ermita Nuestra Señora Virgen de la Luz se levanta en una colina cercana a la población de Villalegre, en el concejo de Áviles. Además de la belleza del interior de la ermita, se tienen unas grandiosas vistas de Áviles y Surria. Se puede llegar en transporte público, línea 1 circular entre Piedras Blancas La Luz. Playa de Salinas, aunque se encuentra en el concejo de Castrillón, es una visita interesante. Lo que es el pueblo en sí, 15 no llama especialmente la atención. Lo verdaderamente destacable es el Museo de Anclas Philippe Cousteau, hijo del mítico Jacques Yves Cousteau. Las anclas fueron donadas por diferentes navieras de barcos significativos. Está dedicado a Philippe Cousteau, el cual tiene un busto conmemorativo encima de la roca que se encuentra enfrente del puente colgante. Puente que fue de madera, pero sufrió un trágico accidente, lo que motivó la construcción del actual. Otro de los puntos interesantes son las dunas del Espartal. Se puede realizar el paseo por encima de unas pasarelas que llegan casi hasta la orilla del mar. Es declarado monumento natural, y posee una gran variedad de especies. Hay servicio de autobús entre Áviles y Salinas. 16 Cementerio Municipal de La Carriona, más que un cementerio, es un museo o galería de arte. También podríamos añadir que es la ciudad de los muertos, con las mismas diferencias sociales o incluso diría que aquí son más notables. Un entresijo de callejuelas que nacen en el centro del cementerio y van estrechándose, al mismo tiempo que perdiendo importancia, a medida que nos alejamos. La parte final es la zona donde yacen nichos de gente más humilde. Sin embargo, en el centro del cementerio se pueden contemplar auténticos mausoleos y obras de arte que tratan de glorificar al fallecido. Es un cementerio repleto de simbología. También es un ejemplo de ostentación social, de aquellos que hicieron fortuna en Cuba y querían seguir demostrándolo después de muertos. Aquí se encuentran míticos personajes avilesinos como el músico Julián Orbón, autor de la música de Guantanamera, el atleta Yago Lamela, el futbolista Kini